No hagas muchas cuentas, pero recuerdo que cuando entré a la preparatoria me vi completita Betty la Fea cuando salió originalmente. No es que haya tenido muchas opciones, mis papás la veían mientras cenábamos y pues no me quedaba de otra. Sin embargo, recuerdo que en un punto yo también estaba muy interesado en lo que le pasaba a Betty y a don Armando. Muchos años más tarde me di cuenta de que esta telenovela comenzaba a tener una especie de following de culto millennial, ya que todos mis conocidos parecían compartir memes y referencias de Betty la Fea y reírse cada vez que se mencionaba la frase "¡Y llegaron los meseros!". Bueno, tú también, papá, te juntas con puros señores y señoras. O sea, sí, pero esto va más allá. Porque por alguna extraña razón Betty la Fea, una producción de 1999, se las arregló para estar constantemente en el top 10 de los programas más vistos de Netflix, venciendo a muchas otras producciones más recientes y de mucho mayor presupuesto. Y cuando se fue a Prime Video pasó lo mismo. Digamos entonces que Betty ha salvado a 4 empresas: Ecomoda, Terramoda, Netflix y Prime Video. En un principio yo no entendí el mame, o sea, sí me había gustado la telenovela hace muchísimos años, pero no creí que fuera para tanto. Pero entonces Giovanna comenzó a ver de nuevo Betty la Fea en la casa y yo, así viéndola de reojo y sin querer, poco a poco me fui clavando más y más con la serie. Y debo decir que no fui el único al que le pasó. Y es que aquí comprendí que la serie no solo es entretenida e incluso hasta adictiva, sino que tiene un montón de mensajes sociales que precisamente la hacen más interesante. Y de eso vamos a hablar en este video. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y este es el análisis más mamalón de Betty la Fea en la historia de YouTube. Empecemos por el principio. En Betty la Fea, Betty nos es presentada como fea. Wow, Capitán Obvio ataca de nuevo. No es tan obvio si te lo preguntas de esta manera. ¿Betty la Fea era realmente fea o simplemente estaba mal vestida? Si nos vamos a lo que la serie nos dice, pues Betty es fea porque usa vestidos grandes y holgados, brackets, un fleco lleno de gel y lentes de pasta. Esto no nos dice que sea fea en sí, nos dice que está mal vestida, al menos bajo los estándares de esa época. Tan es así que después de su mágico viaje a Cartagena con doña Catalina, Betty cambia de ovni, de look, y cuando regresa es percibida de una manera completamente diferente. ¿Pero de verdad esto pasa en el mundo real? Resulta que sí, ya que varias investigaciones han determinado que las personas que se visten de acuerdo con las tendencias de moda son percibidas como más atractivas y seguras de sí mismas. ¿Por qué? Tiene que ver con algo llamado conformidad social, que es la tendencia que tenemos las personas para adaptarnos a las normas sociales para satisfacer un sentido de pertenencia. Los seres humanos buscamos validación y pertenecer, por lo que esas personas que también tienen validación externa y pertenencia pues se nos hacen más atractivas. Además de eso, otro estudio reveló que tendemos a pensar que quienes visten a la moda tienen un estatus social más alto, lo cual también nos parece atractivo. Sin embargo, todo esto es completamente subjetivo, tan es así que esos vestidos largos y lentes de pasta hoy en día ya no son vistos con tan malos ojos en un sector de la población. Entonces Betty no era fea, era aesthetic. Y esto se nota en los promocionales de la nueva temporada de Betty la Fea, ya que nos muestran que en un punto retomará varios elementos de su estilo anterior. Pero la gente no dice que regresó a ser fea porque no parece que ese sea el caso. Esto también se debe a que hoy en día somos más abiertos a aceptar estilos y cuerpos diversos, por lo que un look súper femenino y delgado ya no es lo único que consideramos atractivo. Pero Betty la Fea no solo te habla de los estereotipos de belleza desde el punto de vista femenino, sino que también abordó el lado masculino a través del personaje de Nicolás Mora. Y con él pasa algo similar que con Betty, es considerado feo por sus trajes grandes, peinado anticuado y lentes de pasta. Pero su transformación se vivió de una manera completamente diferente, ya que cuando se presentó como gerente de Terramoda y compró ropa y un automóvil caros, pues ahí dejó de ser tan feo, ¿verdad? Tan es así que la mismísima Peliteñida comenzó a verlo como potencial pareja, aunque no por las mejores razones. Esto es algo que sucede debido a que hombres y mujeres somos juzgados de manera distinta debido a los estereotipos de género. Por lo que es más común que a un hombre se le permita ser feo en una relación si es que aporta otras cosas, como estabilidad económica. En otras palabras, como lo hemos visto en decenas de videos de banda, el hombre feo no es percibido tan feo cuando tiene dinero. Por otro lado, Betty en la telenovela, con todo y el dinero, no dejó de ser percibida como fea. Otros personajes que también abordan esta temática son los miembros del Cuartel de las Feas. Cada miembro del llamado Cuartel de las Feas nos habla de un estereotipo que existía en la época en la que Betty la Fea salió originalmente al aire. O ponte a pensar qué es lo que hacía fea a cada miembro del cuartel. Sandra era muy alta, Sofía muy baja, Berta tenía sobrepeso, Inesita era una adulta mayor, Mariana era afrodescendiente, güey, sin miedo a la funa, y Aura María era considerada fea por ser una madre soltera, a pesar de que su aspecto sí se alineaba con los estándares de la época. Cada una de ellas a menudo recibía burlas por esta condición por parte de los demás miembros de la empresa. Contamos con un excelente ambiente laboral. Además de que muchas de sus aventuras tenían que ver con el hecho de
conseguir pareja o con quién salir, porque ese era el discurso predominante en la época, que las mujeres necesitaban forzosamente de un hombre para ser felices. Todo esto hoy en día sería sumamente mal visto en una producción, porque hoy sabemos que esos estereotipos son hirientes, porque hoy en día es más común que sepamos que conseguir una pareja es una decisión personal, etc. Sin embargo, hay que recordar que la cultura pop es un reflejo de su época. Ver Betty la Fea es como ver una fotografía cultural de finales de los 90s, y todos estos estereotipos presentados a través del cuartel de las feas nos hacen ver lo mucho que ha avanzado la cultura pop en estos temas. La belleza y nuestra percepción de ella juegan un papel muy importante en Betty la Fea y todas las aventuras que esta telenovela nos presenta. Vamos a entenderlo con un ejemplo práctico. Imagina que eres un importante ejecutivo de Ecomoda y tienes que contratar a un asistente personal que te ayude con trámites, papeleos, etc. Por un lado te llega el currículum de Beatriz Pinzón, quien es licenciada en estudios económicos y finanzas, tiene un posgrado con tesis laureada y experiencia laboral. Por otro lado tienes el currículum de Patricia Fernández, quien estudió 6 semestres de finanzas en la San Marino. Ambas están muy interesadas en el trabajo, a ambas les gusta el sueldo y pues, ¿a quién contratas? En Betty la Fea, Gutiérrez estuvo a punto de dejar ir a Betty y contratar a Patricia únicamente por su aspecto. Y muchos estudios confirman lo que ya pensamos: la vida es más fácil para las personas atractivas. Un estudio en particular afirma que las personas atractivas ganan de 10 a 15% más que el resto de las personas con la misma preparación y que es mucho más probable que obtengan los empleos en primer lugar. En otras palabras, solemos tratar mejor a las personas guapas, algo que es conocido como pretty privilege o privilegio de ser atractivo, y que también se relaciona con un sesgo llamado efecto halo. Uno que nos hace asumir que las personas guapas son más confiables, inteligentes y hasta bondadosas, basándonos únicamente en cómo se ven. No es algo que hagamos de manera consciente, pero es algo que tiene un gran peso en la vida de las personas. Por un lado, si tuviste la suerte de nacer con una apariencia atractiva, seguramente al crecer la gente fue más amable contigo, lo cual hizo que hicieras más amigos, lo cual desarrolló más tu confianza. Lo cual probablemente te hizo todavía más atractivo o atractiva. Por otro lado, Betty nos demuestra que crecer con la etiqueta de fea es muy difícil, porque te hace desconfiar de las personas y tiene un impacto negativo en tu autoestima, lo cual, aunque parezca que no tiene relación, en un futuro dificulta que tengas mejores oportunidades laborales. Pero tú enfrentaste las adversidades, ¿verdad, papá? Sí, hijo. ¿Espera qué? Esta discriminación por aspecto no solo la sufren las personas que son consideradas poco atractivas, ya que aquí en México, según la encuesta nacional sobre discriminación 2022, el 30% de la población declaró haber sido discriminada por tener tatuajes, por su manera de peinarse, por perforaciones y hasta por su ropa. Pero algo muy interesante y que a menudo también es pasado por alto en la telenovela de Betty la Fea es que hay un personaje que también es considerado atractivo y también tiene algunos problemas por esto. Tal es el caso de la peliteñida Patricia Fernández, quien a pesar de que es bonita, a menudo no consigue lo que quiere, ya que muchos hombres a su alrededor no la tratan con respeto, la utilizan e incluso muchas veces hasta insinúan que pagarían con tal de tener sexo con ella. Wow, sí que es un gran ambiente laboral. En este caso entonces vemos dos caras de los estereotipos de género en juego. Por un lado, Betty es menospreciada por no cumplir con los estándares de belleza, y por el otro, Patricia Fernández, quien sí cumple con esos estándares, es tratada como objeto y despersonalizada. Y eso es algo que he visto con muchas creadoras de contenido, particularmente aquellas que son consideradas atractivas y hablan de temas como ciencias. Como que hay muchas personas que están más enfocadas en cómo se ven que en el mensaje que dan. Habiendo dicho eso, hay unas cosas de la telenovela que envejecieron bien y hay otras que no. Como dije, Betty la Fea refleja muy bien los estereotipos y la manera de pensar que la gente tenía en 1999, como el hecho de que sea de lo más normal para algunos personajes llamar a sus compañeras de trabajo chocolatín, larguirucha, o todos esos comentarios homofóbicos que recibía Hugo Lombardi. Que bueno, veíamos que a él estas críticas le valían y él a su vez también criticaba mucho a otras personas, pero no por eso es correcto. Por otro lado, para mí es increíble ver las horribles condiciones laborales que había en Ecomoda, en donde se trataba con gritos a los empleados e incluso hay ocasiones en donde Armando incluso le jala el cabello a Patricia. O sea, ¿qué pedo con eso? Además del acoso normalizado que personajes como Gutiérrez, Mario Calderón y el asco de persona que era Daniel Valencia ejercían sobre las empleadas de la empresa. No digo que todos estos temas hayan sido erradicados de las empresas, lamentablemente es algo que todavía existe. Sin embargo, creo que es un paso muy importante que socialmente ya lo consideramos a todas luces como un comportamiento que no es correcto, no es normal y no debe tolerarse. Recuerda que esto no significa hay que cancelar a Betty. Simplemente hay que ver estos programas como producto de las creencias y costumbres de su época, algo que a mí personalmente se me hace súper interesante. Otro punto de la telenovela que creo que hoy en día percibimos de una manera completamente diferente es el personaje de Marcela Valencia. Y es que siento que originalmente la veíamos simplemente como esta pareja tóxica que seguía y asfixiaba a Armando. Creo que hoy en día vemos con otros ojos a Marcela Valencia. Que estas inseguridades que ella tenía eran consecuencia de los propios actos de Armando, quien básicamente le engañó
engañaba cada que podía y entre sus infidelidades, sus arranques de ira, sus manipulaciones y el maltrato a los empleados, pues hoy en día ya lo percibimos como una red flag andante. Alguien que no trató a sus parejas ni con respeto ni con dignidad. Tampoco vamos a decir que Marce era un pan de Dios, porque en muchas ocasiones también se le vio humillando a otras personas. Pero justo son estos matices y personajes imperfectos los que hacen que Betty la Fea sea tan memorable. Es por eso que cuando vemos a Marce con una mirada más fresca, no solo la vemos como un personaje más humano, sino que también somos más críticos de las acciones de Armando. Y más nos ponemos de acuerdo en que lo mejor para Betty era quedarse con el francés. Por otro lado, hay cosas que envejecieron muy bien y que incluso podemos considerar transgresoras para una serie de 1999. Como el hecho de que nos presentaron a Betty como una presidenta sumamente capaz de liderar a Ecomoda y a Terra Moda. Hoy en día es mucho más común que veamos a personajes similares en series o películas, pero en ese entonces se salía del usual. También me gusta mucho que Betty, la protagonista de la telenovela, no es este personaje moralmente perfecto y estereotípicamente virginal que vemos en muchas otras telenovelas, en donde los buenos son completamente buenos y los malos completamente malos y por alguna razón terminan en un hospital psiquiátrico. Velo de esta manera. Lo más sencillo era presentar a Betty como esta mujer bondadosa y perfecta que se enfrenta a las adversidades de una sociedad cruel y que eventualmente termina con un príncipe azul. O sea, básicamente Cenicienta, pero aquí se fueron por otro lado. Ya que Betty toma muchas decisiones muy cuestionables, como el hecho de ser la amante de Armando, e incluso ilegales como maquillar los informes de la empresa. Esto nos habla de un personaje mucho más real y más genuino. Yo no sé tú, pero aquí en la casa tenemos grandes expectativas de la nueva serie de Betty la Fea. Porque aquí en la casa creemos que sí hay una historia nueva que contar a través de estos personajes, sobre todo si hablamos de cómo los estereotipos de belleza han ido cambiando y poco a poco diversos productos ficticios nos han planteado que no existe un único canon de belleza válido, sino que cada persona puede ser atractiva a su estilo y sentirse bien consigo misma. Que independientemente de nuestras cualidades físicas o manera de vestir, todos merecemos amor. Un discurso que sin duda Betty la Fea comenzó a plantear hace 25 años, pero hoy en día tiene la oportunidad de desarrollar mucho mejor a través de todos estos pintorescos e interesantes personajes que sin duda cambiaron la historia de la cultura pop en Latinoamérica. Oigan, antes de que se vayan les platico que la investigación de este tema realmente no es mía, sino de mi pareja Giovanna Espinosa, yo le digo mamá, quien trabaja como periodista de investigación y me ayuda a escribir los guiones de los videos que subo en Instagram. Digamos que ella me pasa los datos duros, las estadísticas y ya después yo adapto el guión a mi estilo. Por allá en Instagram subimos unos 3 o 4 videos a la semana, pero bueno, en esta ocasión le pedí ayuda con este video porque ella es muy fan de Betty la Fea. Espero que les haya gustado. Supongo entonces que nosotros somos la familia Go. Eso es todo por hoy y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.